Hoy vamos a hablar sobre la filosofía, Roberto. Gran tema, ¿eh? Hoy vamos a hablar sobre la filosofía, gran tema, siento que tú te vas a explayar mucho. Voy a tratar de no, sinceramente. Pero genuinamente es un tema que me emociona, siento que vamos a aprender, bueno, voy a aprender muchas cosas y tú vas a tener la oportunidad de hablar. Entonces, vamos a empezar, no sé si quieres decir algo antes del contexto. Los invito a sentarse en una mesa a platicar con unos compas que llevan miles de años platicando y nosotros apenas nos estamos juntando. Y un poco la introducción a la filosofía es esto, es la historia de una conversación que se ha dado a lo largo del tiempo, desde que tenemos uso del lenguaje, tratando de acercarnos a la verdad. Filosofía, siempre me gusta mucho definirlo como los amigos del conocimiento, o sea, filo y sofía. Suena como la Liga de la Justicia. Sí, güey, los compas del saber, los compas de la neta. O sea, es como los amigos del conocimiento. O sea, está interesante pensarse, el filósofo de alguna manera lo que busca es tener ese vínculo afectivo con el saber, con la sabiduría, con el conocimiento, con la verdad. O sea, nos debemos esas dudas, esas preguntas para acercarnos a conocer a las cosas y la filosofía pues busca eso, ¿no? O sea, creo que lo que me gustaría que platicáramos durante el programa es bajar la filosofía de algo intelectualoide que parece no tener aplicación y es como muy snob, inaccesible, y bajar la filosofía a algo mucho más práctico, algo mucho más de todos los días, aplicado a ejemplos reales, cómo afecta nuestro día a día, para que la gente se dé cuenta que es un tema mucho más presente de lo que creemos. Sí, tienes razón y me acuerdo que me compartiste una definición que no sé si la sacaste tú, ¿de dónde la sacaste? Que era que estudiar filosofía de cierta manera era llegar a esta mesa con esta conversación que va 5,000 años. 5,000 años atrás y puede ser incluso abrumador empezar a entenderla porque hay tantos conceptos y tantas cosas que realmente sientes muy desactualizado. Sí. Antes de pasar el contexto, ¿cuál crees que sería el primer paso de una persona para acercarse a esta conversación? Entender el contexto, mapear las cosas, mapear el orden, o sea, ¿cuál dirías tú que es el primer paso? Lo más importante para mí sería tener la actitud de la curiosidad. Si se acercan a esta conversación con una legítima y genuina actitud de curiosidad, ya tienen una buena parte del camino ganado. O sea, más que aprenderte nombres, aprenderte citas históricas y fechas, sobre todo para la gente que nunca se ha aproximado a este tema, lo más importante es acercarte con genuina curiosidad que implica una apertura a cambiar de opinión. Con eso es más que suficiente. Diego, ¿sabías que lo que estamos usando se usaba antes para esconder la calvicie? No, Roberto, cuéntame, ¿cómo supiste? No, la neta no sé ni cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Laureles. Laureles. Sí. Pero ¿hay un nombre para la corona de laureles? Ay, corona de laureles. No sé si sea grinalda, puede ser que sea grinalda. Sale en el himno nacional, ¿no? Ay, güey, qué peor con la pregunta. La primera pregunta está perfecta para empezar. Empecemos. A ver. Va a ser la primera y última pregunta. Dale. Sí, va a ser la única. Es la única que necesitamos, güey. ¿La filosofía es un arte o una ciencia? De hecho, hay pensadores que dicen que estas tres son las tres categorías trascendentales para calificar todo lo que hace el humano. O es filosofía, o es arte, o es ciencia. Pero la filosofía no es arte ni ciencia. La filosofía es más técnica. O sea, es más, a ver, raro. Definir filosofía siempre mete a la gente en problemas. Como que, sí, de verdad, ¿eh? Porque he escuchado gente decir que no, filosofía es un género literario. O sea, es una forma de escribir. Porque es la manera en cómo tú argumentas de manera articulada y te acercas a través de la argumentación rígida, te acercas a la verdad. Eso es la filosofía, ¿no? La filosofía, en el sentido clásico, es la amistad o la admiración o la cercanía con la sabiduría. Entonces, la filosofía es una actitud, ¿no? O la filosofía de manera académica, pues es el proceso de conocer los diferentes movimientos de la historia y cómo ellos han planteado preguntas para acercarnos a la verdad. Pero definitivamente no es arte y definitivamente no es ciencia. Es más, te la pondría así. La definición de ciencia viene de la filosofía y la definición de arte, de alguna manera, la definición de arte viene de filosofía. La filosofía de alguna manera es la creación de conceptos para darle sentido a nuestra experiencia de mundo. Entonces, no, la filosofía no está dentro de la categoría arte y tampoco está dentro de la categoría ciencia. No entenderíamos la categoría arte y la categoría ciencia si no fuera gracias a la filosofía. Sí, o sea, digo, vamos a poner un contador de cuántas veces usamos la palabra filosofía en este episodio sobre filosofía. Pero diría, sí, como dices tú, ya como tengo entendido yo también, la ciencia surge de una reflexión filosófica que eventualmente su uso práctico acaba denominándose como ciencia. Sí. ¿Y el arte también? El arte me parece que también, ¿eh? O sea, aunque el arte en sí como práctica humana probablemente antecede a la filosofía, pero el arte como categoría definida, me parece que sí tiene de alguna manera sus raíces bajo el pensamiento filosófico. O sea, es como si decías, las pinturas rupestres son arte. Pues sí, bajo el criterio que nosotros hoy usamos para hacer nomenclatura de arte. Pero en su momento no creo que la pintura rupestre fungiera la misma función que el arte hoy.
sino que en su momento era una manera de comunicación, era un tipo de lenguaje, era un tipo de rito, o sea, a lo mejor se parecía mucho más a la teología, a una religión, que a un proceso artístico, ¿sabes? Entonces no me parece que funcionen de manera retroactiva estas categorías que encontramos hoy, sean categorías trascendentales que se puedan aplicar hacia el pasado, ¿sabes? Me parece que acaban siendo contingentes, no son trascendentales. Hablamos ahorita de que la filosofía es esta conversación que lleva ocurriendo miles de años. Hay un fin en esa conversación. Ojalá y no. Hay una meta en esa conversación. Mira, está bien interesante porque lo que siempre se me hace chido de esta idea de los filósofos han estado sentados en estos filósofos y filósofas. La verdad que son menos filósofas y la filosofía tiene una gran historia de machismo. Hay que hablar de ella eventualmente. Pero la filosofía tiene esta historia de estas personas en esta mesa, históricamente hablando, tirándose mierda entre ellos, ¿no? De que un güey propone un postulado y luego después nace otro y dice, no, este güey no sabía nada, estaba equivocado y déjame le cambio y le digo por qué estaba equivocado, ¿no? Pero me encanta la idea de que Tales de Mileto se planteaba nociones como, déjame explicar el universo. O sea, todavía no existían ni las calculadoras y un vato, pues no tengo nada que hacer, deja explicar la razón del universo y todas las cosas y poner un solo sistema que le dé sentido a absolutamente todo lo que pasa en toda la historia de la humanidad y determine la verdad, lo puro y lo bello absoluto infinitamente. Es como que, vatos, relájate, es martes, güey, ¿sabes? Como que, no sé, me parece muy monumental. Pero es que no lo puedes juzgar porque en ese momento pues sí, no entiendes que es tan monumental. O sea, claro, igual nosotros ahorita también nos preguntamos cosas y 1000 años en el futuro van a decir, estos idiotas todavía no tenían Biblia les faltaban tantos Sí, hitos en la historia del conocimiento para aspirar a entender esa meta última que... Claro, pero la ambición es lo que se me hace profundamente puro en el sentido del espíritu humano. O sea, esa ambición de tratar de entender el universo se me hace tan humana. O sea, a ver, casi creo tenemos necesidad de darle sentido a las cosas. Y esa necesidad de darle sentido a las cosas nos despierta fundamentalmente preguntas, que es para mí el origen del espíritu de la filosofía. Es entender el mundo que nos rodea, entender la realidad en la que estamos viviendo, entender las fuerzas que nos condicionan, las situaciones a las que nos enfrentamos, entender la manera como nos relacionamos con nosotros. Esa necesidad de entender, esa predisposición a acercarte al saber, es la filosofía. Eso es ser amigos del conocimiento para mí. La filosofía necesariamente tiene que tener un uso práctico o se debe pensar como un uso práctico o el fin es simplemente la conversación. A ver, aunque podrías determinar que el objetivo de la filosofía es acercarnos a la verdad y tratando de responder a tu pregunta anterior, ¿no? De que si tiene un fin. Es que si tuviera un fin, tendrías que de alguna manera casarte con la idea de que existe una verdad a la cual se puede llegar. Que hay una verdad, la verdad, a la cual podemos aspirar. Y ahí es donde se complica mucho, porque lo primero que tenemos que preguntarnos es si nosotros somos capaces de acceder a una verdad de manera pura. Y si la manera como definimos verdad pura hace sentido para lo que somos, o es congruente para lo que hacemos. Y luego está también la complicación de que todo esto lo estamos explicando usando una herramienta muy fallida, muy eficiente en muchos sentidos y muy benéfica en otros, pero también muy llena de fallas de otra manera, que es el lenguaje. O sea, usar el lenguaje para determinar objetivos ya plantea una serie de problemas, porque el lenguaje solo puede producir miles de significados, miles de interpretaciones. El lenguaje es incapaz de ser objetivo. O sea, hay miles de idiomas. Cada palabra que usamos puede ser interpretada por cada persona con un tinte un poco diferente. El lenguaje es medio incapaz de producir criterios claros y objetivos. Entonces, tratar de decir que a través del lenguaje podemos acceder a verdad, aunque lleváramos en serio la definición de verdad, porque aún la definición de verdad está sesgada no solo por el problema humano, sino por el problema del lenguaje. Claro. Pero aunque lo tomáramos como algo afuera, ¿no? Que estuviera fuera del lenguaje, y existiera tal cosa como una verdad trascendental fuera de la limitación del lenguaje y fuera del sesgo subjetivo humano. Aún así, tratar de acceder a eso por la lógica racional articulada en el inconsciente como lenguaje me parece bastante imposible. Sí, claro, tiene tantos sesgos y suposiciones previas que encapsulan el lenguaje en la que quieres expresar la verdad que busques alcanzar, que lo hace prácticamente imposible. Claro. Pero a lo mejor si el fin último, o sea,
¿cómo podrías utilizar tú un uso práctico para la filosofía en tu vida? Porque es una crítica que genuinamente se hace, y entiendo que la filosofía por naturaleza es práctica porque, pues a fin de cuentas, si partimos que la ciencia nace de una reflexión filosófica, si las corrientes políticas nacen de reflexiones filosóficas, si realmente los dilemas morales se acaban metiendo a juicio de una reflexión filosófica, entiendo esa practicidad en el macro, pero en el micro, para un individuo, podría encontrar un uso práctico estudiando filosofía toda su vida. Definitivamente, definitivamente. A mí me parece que la filosofía es sumamente práctica. Donde hoy en día me parece más práctica, y no solo práctica, sino necesaria, es en el campo de la ética, ¿no? Que la ética refiere a los resultados de las interacciones humanas. Entonces, el efecto de tus intenciones en el mundo. O sea, ¿qué pasa con aquello que haces y qué repercute o qué influencia tiene la relación entre las personas? O sea, ¿cómo medimos? Más allá de la moral, de tratar de definir lo que es bueno y malo, la ética me gusta más en un sentido práctico, de qué sucede con tus actos en el mundo, qué efecto tienes en el mundo, ¿no? Y por ponerte dos ejemplos muy simples, ¿no? Aunque este es un campo que ha progresado mucho y se ha trabajado mucho históricamente, y hoy estamos en un momento bastante avanzado de la historia, les voy a platicar sobre dos sistemas éticos. La deontología contra el utilitarismo. ¿Okay? La deontología kantiana, que viene del imperativo categórico, y Kant decía, o sea, por simplificarlo de una manera que sea bastante digerible, si tú crees que algo es bueno y algo está bien, tienes que hacer eso siempre, invariablemente las repercusiones. ¿Okay? El bien es casi un fin en sí mismo. Entonces, como decir mentiras está mal. Entonces, siempre tienes que decir la verdad. O sea, la deontología, si fuera tu sistema ético y apegaras al imperativo categórico, tendrías que decir la verdad siempre, invariablemente el contexto. Entonces, es de que, oye, llegan unas personas a sacar a tus jefes a tu casa y están escondidos y te preguntan, ¿dónde están escondidos? No puedes mentir, porque mentir siempre está mal. No importa la condición, no importa la situación, no importa los resultados. Si algo está bien, siempre está bien. Y si algo está mal, siempre está mal. Eso es un sistema ético deontológico. Entonces, tienes que apegarte a ese estándar moral y ser congruente con ese estándar moral siempre, invariablemente, el contexto, situación o resultados. Por el otro lado, está el sistema ético del utilitarismo. Que el utilitarismo lo que busca más es como maximizar la cantidad de bien y minimizar la cantidad de mal en un determinado momento. Entonces, oye, o sea, cuando empiezas a contrastar esos sistemas éticos contra decisiones en el mundo, es donde se pone bien interesante. Vamos a ver, por ejemplo, una aplicación súper práctica. Vamos a aplicar deontología y utilitarismo al tema de la pandemia, al quedarte en casa, a la libertad de vacunarte o no. ¿Okay? O sea, si quieres, platícame desde tu punto de vista y luego vamos a tratar de desglosarlo desde los dos sistemas éticos y sin poner mi postura, pero vamos a tratar de entender, o sea, lo que pasó en pandemia, porque la verdad es que fue una situación sumamente traumática. Mucha gente se peleó por las decisiones que se tomaron a nivel gubernamental y creo que si tuviéramos un poquito más de sensibilidad filosófica y en este caso ética, práctica, entenderíamos el por qué se toman esas decisiones y las implicaciones de esas decisiones. Por el acercamiento utilitarista de hacer el menor daño posible. O deontológico.